Bien, buenas tardes a todas y todos. Junto con saludarles, doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constitucional, una iniciativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, que se desarrolla en el marco del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional. Este espacio tiene por objeto generar instancias de reflexión académica y discusión crítica en torno a temas de relevancia constitucional contemporánea, convocando a especialistas nacionales e internacionales que contribuyen a enriquecer el debate desde una perspectiva comparada y multidisciplinaria. En esta ocasión abordaremos el tema presidencialismo y control parlamentario en el Perú contemporáneo, una materia de alta relevancia para comprender las tensiones, equilibrios y desafíos de los actuales sistemas políticos en nuestra región. Para ello contamos con la destacada participación de Bruno Noboa Campos, abogado constitucionalista, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorando en Derecho en la misma casa de estudios. El profesor Noboa ha desarrollado una amplia y reconocida trayectoria académica y profesional. Se ha desempeñado como director académico de la Academia de la Magistratura del Perú, director del Centro de Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial, jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros cargos de alta responsabilidad pública. Actualmente es docente de posgrado en Derecho Constitucional, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Antes de dar la palabra a nuestro muy distinguido invitado, les comento que durante la sesión se compartirá en el chat un formulario de asistencia para quienes deseen obtener la constancia de participación. Igualmente, a través de ese medio y posterior a la intervención del profesor Noboa, mediante el uso del micrófono, podrán formular preguntas y comentarios. Sin más, le doy la bienvenida y le agradezco nuevamente, profesor Noboa, por aceptar nuestra invitación a participar en este espacio de reflexión académica. Muy bien, muchísimas gracias por la tan amable presentación. Para mí es un placer estar aquí con tan distinguida audiencia y efectivamente vamos. Dice que se produjo una interrupción. ¿Nos escucha, profesor? Me parece. Esperemos unos minutos que tenemos intermitencia en la conexión. Bien. Ahora sí me ¿Nos parece. escuchas? Sí, sí. Ahí me Perfecto. escuchan Ahora bien. sí. Listo, Sí, no. perfecto. Estaba agradeciéndote justamente a ti por la amable invitación y a todo tu equipo. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a iniciar con este tema, presidencialismo y control parlamentario en el Perú contemporáneo. Eh, Entiendo que todos tienen conocimiento de los últimos acontecimientos que han ido pasando en el Perú y que tocan justamente estos temas que me parece es muy importante que vayamos analizando, vayamos precisando también algunos conceptos iniciales y también vayamos puntualizando algunos posibles escenarios que se han ido presentando y sobre todo las causas, para ver si es que podemos de algún modo u otro prevenirlas conjuntamente con la sociedad civil y con la academia y con los aportes que nosotros podamos tener, por ejemplo, entre otros, en estos espacios como en que estamos compartiendo. Siguiente, por favor. Vamos entonces a iniciar con un punto de partida y un contexto de lo que significa el presidencialismo en el Perú. La imagen que ustedes ven en su mano derecha o a la mano derecha es un cuadro, uno de los más famosos, que representa al primer Congreso Constituyente en el Perú.
Este primer Congreso Constituyente en el Perú se instaló en la casona de San Carlos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La famosa Universidad Decana de América, y que justamente simboliza un punto de partida y justifica el contexto que se vivió a inicios de la independencia del Perú y también lo que significó la formación del presidencialismo en el Perú. En este contexto hay tres, digamos, escenarios que no podemos dejar pasar si es que queremos conocer de cerca cuáles son los orígenes, las causas y los principales motivos de cómo es que se formó en el Perú este importante sistema de gobierno. En primer lugar, en este contexto de independencia que fue muy convulso entre 1821 hasta 1826 aproximadamente, en el Perú se instaló el primer Congreso Constituyente, pero todavía no teníamos ni siquiera definidos, por ejemplo, nuestras fronteras. Todavía no se había definido a ciencia cierta si es que queríamos seguir siendo una monarquía, íbamos a identificar algún otro tipo de gobierno intermedio, algunos hablaban de una monarquía constitucional, o simplemente íbamos a seguir experiencias comparadas. En ese escenario, una de las experiencias que influyó bastante en el contexto peruano post-independencia fue la experiencia norteamericana. La experiencia norteamericana influyó desde varios puntos de vista. La primera, la académica, Francisco Luna Pizarro fue el presidente de este Congreso Constituyente, fue un académico muy conocido, fue arequipeño y también formaba parte del alto clero en el Perú y tenía bastante influencia sobre todo del derecho comparado y más que todo tenía un conocimiento muy cercano de la experiencia reciente. Bruno, ¿nos escuchas? Se produjo otra interrupción. Sí, ahí hubo una interrupción. Entonces Sí. decíamos que Bruno, quizás si nos escuchas, apagar la cámara para optimizar tu conexión podría ayudar. ahora sí, ¿se me escucha Sí, bien? sí, te escuchamos. Ya, sí, parece que había unos problemas de conexión. Sí, si es que persiste, cambio de Per- pantalla, no hay problema. Entonces, les Perfecto. comentaba que Luna Pizarro, que era el presidente del primer Congreso Constituyente de Perú, vio la experiencia norteamericana muy importante porque se había alejado de un sistema de gobierno inglés que no les convenía a los norteamericanos. ¿Por qué le pareció importante? Porque él buscaba conjuntamente con otros académicos de ese entonces que estaban presentes en el Congreso Constituyente, alejarse de la experiencia española que había estado presente en el Perú casi 400 años. Entonces, era también una forma de mostrar un gesto político que no solamente se había ganado en el campo de batalla, sino que también a nivel intelectual y a través del primer Congreso Constituyente, en donde se demostraba que no solamente habíamos ganado la guerra, sino que también habíamos ganado intelectualmente, diferenciándonos de lo que había sido España y diferenciándonos de lo que podía tener cualquier sistema de gobierno de entonces de Europa Occidental.
Es por eso que se toma con bastante amplitud la experiencia norteamericana y se señala finalmente o se vota finalmente que podíamos seguir una experiencia similar a ellos desde el punto de vista presidencial y se acepta el presidencialismo. Ahora bien, en la experiencia norteamericana también, por características muy propias de ellos, como sabemos, no solo se acepta el presidencialismo, sino que también se crea el federalismo. En el caso peruano, como el contexto era nuevo y ya el gesto político de contar con un sistema diferente ya había ganado en mayoría, no querían dar un paso adicional de tener, por ejemplo, eh, un federalismo, porque hacia 1821, 1822 e inclusive hasta finalizado casi el siglo XIX, el Perú todavía no tenía muy marcado el contorno de sus fronteras. En estos primeros años también teníamos una sociedad muy convulsa y sobre todo y también principalmente dependíamos de otros países, de otras potencias que también se estaban independizando y que todavía no se estaban formando tan igual que el Perú. Entonces era necesario, así como se dio un paso adelante en tener un presidencialismo, también tener la prudencia necesaria para ser un presidencialismo, pero en un país unitario, ¿no? No en un país federal. Entonces, esa experiencia norteamericana marcó un precedente en el primer Congreso Constituyente del Perú para ser un país presidencial, pero unitario. El segundo punto de partida son los favores previos que se habían gestado en el marco de la independencia. Nosotros sabíamos que no podíamos independizarnos solos. Es más, hay algunas referencias históricas que Lima, sobre todo, era una de las ciudades que menos quería la independencia, ¿no? Es así que nosotros tuvimos dos grandes cruzadas, una gran cruzada primero del sur y una gran cruzada del norte, que finalmente confluyen en batallas decisivas, la última de ellas, la batalla de Ayacucho hacia 1824, y que posteriormente a ello, con el apoyo también, por ejemplo, Bruno, no te escuchamos. sí. Sí, Y ahora sí te nuevamente, escuchamos. ahora sí, nuevamente volvimos. Entonces decíamos que éramos una república unitaria presidencial bastante nueva y teníamos que pagar favores previos. No teníamos recursos en ese momento, entonces empezamos a dar títulos, títulos de propiedad, títulos nobiliarios, empezamos a ceder también en grandes contratos de largo plazo, contratos ferroviarios, por ejemplo, con varias casas inglesas. Empezamos a negociar mucho con Inglaterra, sobre todo en los primeros años de independencia del Perú, menos que con Estados Unidos, básicamente mucho con Inglaterra. Empezamos a devolver también algunos favores nobiliarios a todos los países que habían coadyuvado a la independencia, sobre todo la Gran Colombia, que estaba conformado por Venezuela, por Ecuador eh, y también parte de Colombia. También teníamos que devolver el favor a el Ejército Unido con Chile y con Argentina, que nos habían apoyado desde el sur. Y básicamente lo hacíamos a través de terrenos, a través de títulos nobiliarios. También hay algunos antecedentes que se ha realizado a través de contratos, ¿no? Contratos a largo plazo. Bueno, este contexto es muy importante en el presidencialismo porque esos favores previos no permitían asentar el presidencialismo en el Perú.
era muy endeble en los primeros años. Todavía no había un manejo de un poder ejecutivo fuerte, no había un manejo de un poder judicial fuerte, no había un manejo de un poder legislativo fuerte, es decir, los tres poderes del Estado, a propósito de los favores previos que se tenían que cumplir, todavía no nos permitieron asentarnos en su momento. Este punto de partida también tiene un tercer contexto, ¿no? Que es el caudillismo y las guerras. Es decir, la independencia en el Perú fue muy difícil, no solamente porque queríamos alejarnos de cualquier experiencia que hayamos tenido antes como España, así como lo hizo Norteamérica, no solamente porque teníamos que pagar muchos favores en diferentes aspectos o a través de diferentes vías a todos aquellos países que coadyuvaron a la independencia, sino porque en estos años además se suma el caudillismo y las guerras. Los primeros presidentes en el Perú básicamente fueron caudillos, fueron militares que con un mando básicamente casi despótico empezaron a liderar los primeros años de nuestra presidencia. La presidencia en los primeros años en el Perú estuvo muy marcada incluso hasta por varias constituciones. Al principio de nuestra formación había una mala concepción de lo que era, por ejemplo, la constitución. Se entendía que cada caudillo podía gestar su constitución. Por ejemplo, a propósito del inicio del primer Congreso Constituyente, básicamente se sentaron las bases de la Constitución, con un documento que se denominó Bases de la Constitución en 1822. Luego tuvimos una primera Constitución en 1823, cuando estuvo un primer caudillo del sur. Y luego tuvimos una constitución cuando San Martín deja el Perú y pasa a Bolívar hacia 1826. Y tenía la intención de que sea una constitución permanente en el tiempo, inclusive que nos una a todos los países de América. Después de Bolívar tuvimos otras constituciones en 1828 y otras más, pero siempre coincidían con el ingreso de algún caudillo. Por eso es que decimos que el punto de partida y el contexto fue muy difícil en el Perú, porque la Constitución era relacionada como un documento que pareciera casi que nacía conjuntamente con cada caudillo o con cada nuevo presidente en el Perú. Pareciera que cada presidente en el Perú, en los inicios del presidencialismo, quería tener su propia constitución, quería pasar a la historia teniendo su propia constitución. Esto de acá demoraba el fortalecimiento y sobre todo la independencia de las instituciones. Básicamente las tres instituciones más importantes que eran los tres poderes del Estado. Sea como fuere, en este contexto difícil se sumaron las guerras. Una primera guerra que tuvimos, un conato, digamos, de guerra con España, que unos años después de la independencia volvió al Perú y tuvimos también una guerra inicial que finalmente la ganamos y luego tuvimos una guerra mucho más difícil con el país vecino de Chile que nos fue muy mal y que a pesar de haber ganado algunas batallas, la guerra finalmente terminó pasándonos factura y sobre todo una etapa muy difícil de unos 4 o 5 años en donde tropas chilenas participaron también de la gestión pública en el Perú, inclusive instalándose dentro del Palacio de Gobierno de Perú. Es decir, fueron épocas convulsas, fueron épocas difíciles, fueron épocas de caudillismo, fueron épocas de guerra, fueron épocas de favores previos y fueron épocas de una experiencia que tenía que asentarse sobre la marcha, ¿no?
Esto de acá es básicamente el punto de partida y el contexto del presidencialismo en el Perú. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahora bien, eh, como, como todo, tuvo un momento, digamos, difícil, complicado, pero a pesar de ello, en el Perú hemos seguido avanzando con el presidencialismo, se ha ido asentando y, digamos, de una manera metódica, hemos pasado por 5 etapas. Hay una etapa que es la que he mencionado al principio, que es la etapa inicial. Algunos historiadores concentran la etapa inicial entre 1821 y 1822. Un grupo de constitucionalistas en el Perú pensamos que eso es una equivocación, es simplemente un dato histórico que se lo considera solamente para la historia, cuando llega San Martín y proclama la independencia, pero solo la proclamó. Es decir, hay una etapa que más o menos dura entre 1821 hasta 1826, que la solemos denominar una etapa inicial. ¿Por qué hasta 1826? Porque si bien es cierto, en 1824 se dio la famosa batalla de Ayacucho, no fue sino hasta 2 años después en donde terminaron de retirarse las últimas huestes españolas. Recién a partir de 1826 nos quedamos solamente lo que podemos denominar peruanos. Entre 1821 y 1826 todavía teníamos españoles y todavía teníamos participación de algunos ejércitos que nos habían ayudado justamente en la independencia y en la consolidación del presidencialismo en el Perú. Y a la par teníamos un Congreso que iba funcionando, a pesar de que todavía teníamos un ejército de otro país dentro del territorio y todavía no habíamos, digamos, cerrado todas nuestras fronteras. Es decir, es preferible y es mucho más real hablar de una etapa de independencia, una primera etapa o una etapa inicial entre 1821 y 1826. Aquí también es cierto que hubieron 3 constituciones en esta. Bruno, no te escuchamos. Esperemos un minuto. Sí, ahora sí volvemos. Parece que hay Volver. problemas de conexión ahora, no sé por qué. Bueno, Sí, entonces hay decía una que sí, interrumpencia. hay una sí, interrupción. Entonces decía que entre 1821 y 1826, si bien es cierto, hubieron 3 constituciones, una base de la Constitución, una de 1823 y una de 1826. Lo que quería terminar con la idea es que ninguna de ellas en la práctica fue útil, ninguna funcionó. Es decir, quedó solamente en el papel de manera histórica, pero ninguna se puso en práctica y además era muy difícil poner en práctica las primeras constituciones del Perú en esta etapa inicial, porque efectivamente el contexto que hemos mencionado de asentamiento del presidencialismo con experiencia norteamericana, de pagar los favores políticos de todos los países que apoyaron en la independencia y también, por supuesto, de ir fortaleciendo todavía nuestra presidencia con los primeros caudillos y tratar de salvar la economía inicial con las primeras guerras, hicieron muy difícil que en la práctica pudiera aplicarse las primeras constituciones. Entonces, es preferible hablar de una etapa inicial en el Perú, en el presidencialismo del Perú entre 1821 y 1826. Luego de ello ya viene lo que podríamos denominar la primera consolidación.
La primera consolidación en el presidencialismo del Perú se da efectivamente entre 1826 a 1879. Aquí ya, digamos, habíamos terminado de pagar los primeros favores de la independencia. Los caudillos, si bien es cierto, todavía estaban presentes, pero ya se estaban adaptando a las primeras leyes que estaba sacando el Congreso Constituyente en el Perú y que luego de ello ya asienta lo que se denominó los congresos en el Perú. Es decir, el primer Congreso Constituyente da la pauta y empiezan los congresos en el Perú y las primeras leyes. Ya hacia 1826 teníamos más de 100 leyes, se habían establecido leyes, por ejemplo, importantes como referidas a la salud pública, leyes importantes referidas al orden y a la paz, leyes importantes que habían establecido los primeros ministerios. En el Perú tuvimos el Ministerio de Hacienda, que fue uno de los primeros ministerios muy importantes y que contó con la participación muy activa de Inglaterra, y de ello vamos a hablar dentro de un momento más, cuando abordemos algunos problemas del Perú contemporáneo, pero que tiene que ver justamente con esta primera consolidación, ya que adelantándome un poco hacia lo que digamos más adelante, efectivamente, si bien hemos tenido muchos problemas en el campo político, como vamos a ver, ello no ha mermado la economía en el Perú y pareciera que ha ido de manera paralela. Y esto justamente se debe a esta etapa de primera consolidación, en donde se establece el Ministerio de Hacienda y se establece un organismo muy importante en el Perú, que es el Banco Central de Reserva, de la mano de Inglaterra. Y que desde el principio ha ido ganando autonomía, aunque claro, no todas son flores, hemos tenido muchos problemas también con Inglaterra, inclusive una demanda de un contrato millonario, pero que a pesar de esos problemas, digamos, ha sentado las bases de la economía en el Perú, aquí, en la primera consolidación, entre 1826 a 1879. Entonces, eso de ahí también ha ayudado para que indistintamente de las otras etapas que hemos ido viviendo, ya desde casi el inicio del presidencialismo en el Perú, hemos tenido el apoyo inglés, sobre todo en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central de Reserva del Perú. En esta primera consolidación también se formó el Ministerio de Justicia y Cultos. El Ministerio de Justicia y Cultos es muy importante por dos razones. Por un lado, porque el Ministerio de Justicia sienta las bases de la política pública, sobre todo en materia penitenciaria y en materia normativa. Pero por otro lado, tiene un apellido, un segundo apellido que ha estado muy cercano al Ministerio de Justicia y que demuestra también un poder que ha estado muy presente en el Perú, que es justamente el segundo apellido, que es Cultos, ¿no? Es decir, siempre ha sido Ministerio de Justicia y Cultos. ¿Y qué se quiere decir con esto? Que en la primera consolidación, desde el principio de la independencia del Perú, desde el principio de la formación del presidencialismo en el Perú, hemos tenido mucha influencia, sobre todo del poder católico, ¿no? Del poder de la Iglesia Católica. Es más, hasta el día de hoy tenemos dentro del Ministerio de Justicia, ya no se llama y cultos, sino se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero hasta el día de hoy tenemos una dirección general que depende del Ministerio de Justicia, que se denomina Dirección de Religión y Cultos. Imagínense, hasta el día de hoy, más de 200 años después. Es decir, el poder de la Iglesia Católica también formó parte de la primera consolidación del presidencialismo en el Perú y ha estado muy presente y acompañando en cada una de estas etapas. Pero conjuntamente con el aporte inglés en la economía nacional, la Iglesia Católica también forma parte de esta primera consolidación.
Y el otro ministerio que también ha estado presente en esta primera consolidación es el Ministerio de Guerra, ¿no? Que ahora se denomina el Ministerio de Defensa. Este Ministerio de Guerra ha tenido una influencia muy marcada básicamente de Francia. El Ministerio de Guerra peruano ha sido influenciado por Francia desde el principio y ha tenido no solamente la cultura francesa en la táctica de la guerra, sino que inclusive hasta el día de hoy se tiene una escuela formativa con un modelo francés. Entonces, sea como fuere, esta primera consolidación no sé si es que por la etapa inicial o porque así se dieron las cosas, ha tenido influencia, por un lado, inglesa, ha tenido influencia, por otro lado, de la Iglesia Católica y ha tenido una influencia también francesa, tanto desde la economía, desde la justicia y cultos y desde el Ministerio de Guerra, que ahora es el Ministerio de Defensa. Esta primera consolidación lamentablemente se cortó hacia 1779 hasta aproximadamente 1890, que tuvimos una guerra que cortó ese avance de la primera consolidación justamente con el vecino país de Chile, en donde más allá de lo que, digamos, discutan los historiadores de ambos países, lo cierto es que tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, como desde el punto de vista económico, fue desastroso para el Perú, así de simple. Fueron muchos años que hicieron retroceder al Perú en ese avance de la primera consolidación. Se retrocedieron en varios aspectos, no se pudo tener manejo de la cosa pública, no se pudo administrar la cosa pública, más o menos 3 o 4 años tuvimos que Bruno, ¿nos escuchas? Bruno, ¿nos puede escuchar? Y reingresó el profesor. Agradecemos su paciencia. Esperemos un minuto. Ahora, ahora sí, he cambiado de dispositivo. Mi disculpa. Ya, no hay problema, Bruno. Te escuchamos. Entonces, estábamos señalando que entre 1879 y 1890 tuvimos lamentablemente una parálisis de ese avance de la primera consolidación por la guerra con Chile. Y luego ya, más o menos hacia 1890, hacia 1920, tuvimos lo que podríamos denominar una etapa de recuperación, ¿no? Fue una etapa de recuperación porque termina la guerra con Chile, empezamos a recuperar los lazos también, no solamente con Chile, sino también con los países vecinos. Empezamos a cerrar las fronteras, que era muy importante para el Perú también en aquella época. Se empezó también a consolidar la diplomacia en el Perú. Empezamos a participar de los organismos internacionales. Empezamos a identificar las fuentes de riqueza en el Perú, empezaron a, por ejemplo, identificarse y a, digamos, consolidarse la minería en el Perú, empezó a consolidarse la agricultura en el Perú, empezó a consolidarse
también la agroexportación en el Perú. Empezaron también a venir las primeras, digamos, transferencias o préstamos, aunque en ese entonces lo llamaban empréstitos internacionales, tanto ingleses como por primera vez en este periodo de recuperación es donde ingresa a Estados Unidos de Norteamérica. Es en este periodo de recuperación donde Estados Unidos empieza a, digamos, superar el apoyo inglés que habíamos tenido en las dos primeras etapas, ¿no? Entonces, Estados Unidos fortalece mucho el periodo de recuperación en el Perú y justamente nos da pie para ya entrar a la cuarta etapa, ¿no? Que va de 1920 hacia 1980. Esta cuarta etapa del presidencialismo en el Perú, perdón, es muy importante porque ya tenemos el apoyo directo de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta cuarta etapa, sobre todo en su inicio? Porque entre 1920 y 1931 aproximadamente, tuvimos un presidente que se llamó Augusto B. Leguía, y que él estuvo 11 años en el poder, por eso se conoce como el oncenio de Leguía, y en estos 11 años en el poder, Augusto B. Leguía tuvo el denodado apoyo de Estados Unidos de Norteamérica. Y más allá de, digamos, diferentes críticas que haya tenido su gobierno por diferentes circunstancias, sobre todo al finalizar su oncenio, lo cierto es que al principio de su oncenio o de su gobierno se empezó a crear las grandes carreteras en el Perú, se empezó por primera vez a tener agua y desagüe, o a empezar a establecer el agua y desagüe, sobre todo en Lima, donde habíamos pasado una época de cólera muy difícil. Se empezó también a fortalecer y a crecer nuevamente la aristocracia en el Perú, que se había dejado en etapas anteriores. Se empezaron a crear grandes avenidas, se empezaron a crear grandes centros de esparcimiento cultural, se empezó a vivir una época de apogeo económica, sobre todo empezaron a darse muchos contratos de exportación, sobre todo con el apoyo de Estados Unidos, y se empezaron a hacer los primeros contratos de largo plazo, ¿no? Es decir, de 50 hasta 70 años, inclusive hay algunos antecedentes de 100 años en territorios mineros o en zonas mineras en el Perú. Al final termina mal Augusto B. Leguía, hay que decirlo con toda sinceridad, pero el inicio de su mandato fue el inicio también de la segunda consolidación del presidencialismo en el Perú. Y esto de acá fue consolidándose hasta 1980. Es cierto que en ese periodo también tuvimos algunos altibajos, sobre todo con algunos gobiernos dictatoriales en el camino. Sin embargo, sea como fuere, a pesar de ello, fue una segunda consolidación, incluso con esos altibajos democráticos, ¿no? ¿Por qué? Porque siguió avanzando el Perú en sus instituciones, siguió avanzando el Perú básicamente en el fortalecimiento de los tres poderes del Estado. La última etapa es la etapa que va desde 1980 hasta la actualidad, que es la etapa del presidencialismo que podríamos denominar, como el título lo indica, contemporáneo o del Perú contemporáneo. ¿Por qué hemos escogido esta etapa? Porque básicamente esta etapa está en contexto también con las etapas de países vecinos de Latinoamérica. Como todos sabemos, es una etapa en donde terminan prácticamente las dictaduras en Latinoamérica. Ustedes también, o los colegas de Chile, vivieron una muy fuerte durante muchos años y que aproximadamente hacia 1980 hacia adelante, muchos países de Latinoamérica recuperamos nuestra democracia y empezamos a consolidarla básicamente con constituciones que a la vez incorporaron por primera vez un capítulo de derechos humanos.
A partir de la incorporación del capítulo de derechos humanos se fortalecen las democracias en Latinoamérica. También en el caso peruano tuvimos una constituyente y tuvimos una nueva constitución en 1978 que fortaleció la incorporación de los derechos fundamentales y por primera vez en el Perú se establece también un capítulo de garantías constitucionales. Es decir, se establece por primera vez en el Perú procesos constitucionales y se establece también por primera vez en el Perú una institución suprema e intérprete de la Constitución e independiente de los otros clásicos tres poderes del Estado. Es decir, nace hacia 1979, 1980 en el Perú, el denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, que hacia 1993 va a cambiar de nombre, como lo tiene el día de hoy, como Tribunal Constitucional. Es decir, desde 1980 hasta el día de hoy se ha ido fortaleciendo el presidencialismo y nos encontramos en una etapa de democracia continua, a pesar de los problemas que vamos a analizar a continuación, pero que digamos nos encontramos en esta quinta etapa desde 1980 hasta el día de hoy. Muy bien, continuamos por favor. Ahora bien, resumido el presidencialismo tanto en sus primeros pasos, en su contexto, como en las principales etapas, vamos a hablar de la segunda parte de la conferencia, que es básicamente el control parlamentario. El control parlamentario en el Perú, como vimos en un principio, formó parte de la independencia y del presidencialismo en el Perú desde el primer Congreso Constituyente. Pero también desde el primer Congreso Constituyente estableció mecanismos de control que hasta el día de hoy se los conoce y que desde bases de la Constitución de 1822, pasando por cada una de las 13 constituciones que ha tenido el Perú en toda su historia, ha ido incorporando, ha ido precisando, ha ido moldeando, ha ido peruanizando también diferentes mecanismos de control, porque no todos se han creado en el Perú, sino que se han ido peruanizando. Hay algunos que hemos traído de Francia, hay otros que hemos traído de Inglaterra, hay otros que hemos traído de Norteamérica, básicamente, y que cada uno de ellos los hemos ido incorporando dentro de nuestra Constitución y a la vez se han ido incorporando dentro del reglamento del Congreso de la República, que en el caso peruano tiene carácter de ley. El reglamento del Congreso de la República tiene carácter de ley. Entonces, entre los principales mecanismos de control, en el caso peruano, tenemos en primer lugar la investidura del Consejo de Ministros. Esto de acá es muy importante, tiene, digamos, una característica simbólica muy importante porque cada vez que se escoge un nuevo gabinete en el Perú, se escoge un nuevo presidente del Consejo de Ministros y se escogen 18 ministros. En el Perú tenemos 18 carteras, 18 ministerios. Una vez que se toma juramento tanto al primer ministro como a los 18 ministros en el Perú, tienen un plazo de hasta 30 días para presentarse al Congreso de la República y que puedan pedir el voto de confianza al Parlamento. Esta figura se conoce como la investidura al Consejo de Ministros, se le da la confianza y quedan investidos. Aquí básicamente lo que se solicita escuchar es la presentación del plan de gobierno. El plan de gobierno tienen que ser grandes directrices que abarquen los grandes sectores en el Perú, es decir, salud, educación, seguridad ciudadana, política exterior principalmente. El otro control parlamentario o el otro mecanismo de control parlamentario es la interpelación. Esta es una figura que también ha sido muy utilizada últimamente por el Congreso de la República y se dirige básicamente a una cartera en particular o a un ministro en particular. Es decir, cuando hay algún problema coyuntural, cualquiera este fuere, por lo general los congresistas suelen llamar al mismo ministro de la cartera.
Es decir, llaman al ministro de Justicia si hay un problema a nivel penitenciario, llaman al ministro de Economía si hay algún problema a nivel económico, llaman al ministro de Defensa, dependiendo de cada uno de los temas que haya sucedido, sobre todo en materia coyuntural, y empiezan a hacer preguntas. Hacen una serie de preguntas, todos los partidos representados en el Congreso se lo envían al ministro de Estado, y el ministro de Estado tiene que presentarse ante el Pleno del Congreso de la República y responder cuál interrogatorio, la interpelación, las preguntas que le han hecho los congresistas, y en ese mismo momento también los congresistas pueden participar. Si es que no hubiese una respuesta satisfactoria, los mismos congresistas, luego de la interpelación, pueden juntar firmas y presentar otro mecanismo de control que es mucho más extremo al de la interpelación. Es decir, cuando no se han sentido satisfechos en las respuestas, pueden presentar el voto de censura. Es decir, no se sienten satisfechos contra el ministro, juntan las firmas y presentan censura ante ese ministro o primer ministro. Y luego de ello hacen una votación, y si es que obtienen los votos necesarios, se censura al ministro y tiene 72 horas para dejar el cargo y que se elija un nuevo ministro de esa cartera. Otros mecanismos de control que también es muy importante son lo que se denomina la acusación constitucional o el antejuicio político. Esta de acá es una figura inglesa, como sabemos, también es una figura norteamericana, y lo hemos peruanizado nosotros y básicamente lo dirigimos hacia representantes de los poderes del Estado, ¿no? Es decir, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, al jefe de la OMPE, que ahora también estamos teniendo un problema muy grueso a nivel electoral en este momento en el Perú, o a cualquier otro funcionario del poder del Estado, de algún órgano constitucional autónomo. Es decir, se presenta una acusación constitucional y se hace un antejuicio político que inclusive acaba con una sanción de una inhabilitación en la función pública de hasta 10 años, sin perjuicio que pueda después pasarse esta acusación a la carpeta fiscal. Luego hay otro mecanismo de control que son las comisiones y subcomisiones de investigación. Esto es muy común. Está rebalsada actualmente en el Perú las comisiones y las subcomisiones de investigación porque básicamente investigan cualquier tema coyuntural en general, no solamente de un ministro, sino de cualquier funcionario público que pudiera tener algún interés para los congresistas. Siguiente, por favor. Esta es la segunda parte de los mecanismos de control parlamentario. La Comisión de Fiscalización es una comisión muy importante dentro del Congreso, representa a casi todos los partidos políticos que están en el Congreso y, como su nombre mismo lo indica, fiscalizan la labor de los funcionarios públicos. Están muy atentos, sobre todo inmediatamente a algún problema que pudiera haber y se solicita en ese mismo momento las preguntas y en ese mismo momento se tiene que responder en vivo y en directo las consultas de los congresistas. Luego hay un control o hay un mecanismo de control de la revisión de los actos legislativos del Ejecutivo. Se usa menos en el Perú, porque el Ejecutivo puede solicitar las facultades para, digamos, legislar en ciertas materias, ¿no? Que el poder legislativo le brinda a través de lo que se denomina en el Perú decretos legislativos. Y esos decretos legislativos el Congreso de la República puede revisarlos. También puede revisar una norma muy específica en materia económica que se denomina decretos de urgencia, porque el decreto de urgencia, entre otras características, tiene que ser temporal en el Perú. Entonces debe de revisarse para que no se abuse tampoco de
las facultades que se le ha dado al Ejecutivo. Luego tenemos otros mecanismos como el control de presupuesto, que es muy importante, sobre todo al finalizar el año, en donde se presenta cada ministerio y sustenta el presupuesto para el próximo año, pero también hay pedidos de información, invitaciones a informar y estaciones de preguntas que en cualquier momento los congresistas pueden solicitar tanto al Ejecutivo como a todos los funcionarios en el Perú. Continuamos, por favor. Dicho esto, es decir, habiendo explicado los principales puntos de partida del presidencialismo, las principales etapas del presidencialismo en el Perú y los principales mecanismos de control, es importante ahora ponerlo todas las piezas en orden y hablar finalmente de qué es lo que sucede ya en el Perú contemporáneo, considerando la última etapa del presidencialismo en el Perú y también considerando todos los mecanismos de control que tenemos. Básicamente, cómo es que se presenta la inestabilidad en el Perú contemporáneo, y yo podría lanzar algunos motivos. No son todos, pero creo yo son algunos de los más pensados, no solamente por mi persona, sino también por miembros de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la cual pertenezco, y algunos de los más importantes juristas y pensadores en el Perú. El primer motivo de esta inestabilidad en el Perú, que ha ido cortando incluso mandatos presidenciales, qué duda cabe que es un viejo y nuevo problema, es básicamente la corrupción. Lamentablemente en el Perú todavía, a grandes niveles, como por ejemplo, que involucran directamente a presidentes de la República o altos funcionarios, tenemos fotos de corrupción. Corrupción en donde se encuentran, por ejemplo, fajos de dinero en el baño de Palacio de Gobierno, o corrupción en donde se encuentran, por ejemplo, ministros coordinando con algunas empresas, ¿no? O altos funcionarios coordinando con algunas empresas para favorecerlas de algún u otro modo, ¿no? O secretarios generales, por ejemplo, también participando en algunos actos poco transparentes. Cada uno de estos actos de corrupción tiene una percepción muy mala en el ciudadano peruano. Y el ciudadano peruano, que ahora está conformado también de manera muy amplia por millennials y centennials, tiene cero tolerancia a la corrupción. Entonces, cada vez que se aprecia algún acto de corrupción en el Perú, por lo general se solicita el cambio o la salida de ese alto funcionario, que no suele esperar más de una semana. Suele darse en el primer o en el segundo día a más tardar, ¿no? El segundo motivo de la inestabilidad en el Perú contemporáneo es el tráfico de influencia, ¿no? Está muy relacionado también al anterior punto, pero que lamentablemente sigue vigente, y que inclusive no solamente se concentra el tráfico de influencias en funcionarios o en servidores públicos. Lamentablemente hemos visto últimamente escenas en donde involucra hasta periodistas que han participado, y periodistas que se consideraban, digamos, independientes, y había un cierto grado de respeto por el público peruano, que han participado de algún modo u otro dentro de algún escenario de corrupción. El otro punto de inestabilidad en el Perú contemporáneo es que hay demasiada judicialización de la política. Es decir, se va a elegir al defensor del pueblo en el Perú, se presenta un amparo, se presenta una cautelar. Se va a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, se presenta un amparo, se presenta una cautelar. Van a haber algún tipo de decisión política sobre alguna circunstancia, se presenta un amparo, se presenta una cautelar. Es decir, la judicialización, si bien es cierto, es importante porque respeta el poder del Estado, del poder judicial, también debemos de marcar de manera muy clara qué es lo que puede judicializarse y qué es lo que debe de estar motivado dentro de los actos políticos. Por supuesto, esto no significa desde ningún punto de vista que se justifique cualquier tipo de acto político por más arbitrario que sea, pero ninguno de los extremos es bueno.
¿no? Es decir, todo acto político tiene que enmarcarse dentro de las competencias que tiene, en este caso, el Congreso de la República, con un proceso transparente, por supuesto, pero por otro lado, no se debe de utilizar a la justicia para que se paralice ningún proceso político, más aún si se van a elegir a importantes funcionarios que nos van a dar esa estabilidad. Otro motivo, me parece, es la necesidad de la profesionalización del gestor público en el Perú. No podemos estar dependiendo en el Perú cada cierto tiempo, cada 5 años, de la buena voluntad de que se presente una persona con un buen perfil para ser presidente, para ser gobernador regional o para ser, digamos, alcalde, ya sea provincial o distrital, es decir, del gobierno municipal. Ya es necesario que se profesionalice al gestor público, que haya una escuela del gestor público, que quien quiera postular en cualquiera de los niveles de la política nacional obligatoriamente pase por un curso de gestión pública, de tal manera que todos los gestores públicos estén en la misma página y nosotros no solamente estemos dependiendo de la buena voluntad o de la formación de quien se quiera presentar. Esto de acá no rompe para nada la democracia, no rompe tampoco el principio de igualdad, sino que por el contrario favorece el principio de diferenciación que justamente deben tener todos aquellos que administran la cosa pública, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel municipal. Y finalmente, también, no por ello menos importante, se necesita o se requiere o hay la necesidad de contar con un plan de desarrollo a mediano y a largo plazo, ¿no? Es decir, ya no se puede estar haciendo política pública a corto plazo. Todo crecimiento económico, y lo acaba de decir recientemente el presidente del Banco Central de Reserva en el Perú, que como les comentaba más temprano, es quizás una de las instituciones más sólidas que ha tenido el Perú y que tiene, ya ha manifestado que el crecimiento económico solamente puede ir de la mano con estabilidad económica. Y esa estabilidad y ese crecimiento económico va de la mano con un plan de desarrollo a mediano y a largo plazo que sea sostenido y con gestores públicos calificados. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier consulta o comentario que pudieran tener. Bien, muchas gracias, profesor Bruno. Está disponible el chat para que puedan formular preguntas o comentarios. Igualmente pueden hacer uso encender su micrófono para plantear estas preguntas. Ya hemos recibido algunas preguntas, e igual quienes deseen pueden hacerlo nuevamente. Bruno, ¿te parece bien si te leo una a una de las que hemos recibido? Bueno, pero le doy la palabra a Carlos como participante y luego te leo las que he recibido por interno. Sí, por favor, Carlos. Excelente. Buenas tardes, profesor Novoa, muy interesante desde el punto de vista histórico esta historia que usted ha hecho completa todo el presidencialismo en el caso del Perú. Y yo le planteo ahora digamos, hoy día ya no van a ser solamente una cámara, sino van a tener 2 cámaras, quizás, ¿no es cierto?, por todo esto que se ha comentado respecto a este cambio presidencial que han hecho y que da cuenta de alguna manera de una democracia que ha generado problemas a través del tiempo, ¿no? Particularmente a partir, ¿no es cierto?, de poquito detrás de Alan García quizás, pero hacia adelante los presidentes del Perú, muchos presos, otros, ¿no es cierto?, que duran muy poco. Y se le entrega la atribución a esta segunda Cámara, que es el Senado, de hacer el juicio político, que es más o menos parecido a lo que tenemos nosotros hoy día en Chile, donde la acusación constitucional efectivamente la plantea la Cámara, pero la resuelve el Senado. ¿Cree usted que con la estructura jurídica basta? ¿O usted cree que esto tiene que ver más con la clase política que con una estructura que sea capaz de generar mayor estabilidad democrática en el Perú? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Carlos, a ti. Claro que sí, con todo gusto.
Bueno, siguiendo un poco la estructura de la ponencia, es importante partir que históricamente el Perú ha sido bicameral. Eh, para empezar, es decir, el corte se dio en 1993 con el gobierno de Fujimori, que justamente para manejar de mejor forma digamos, el poder ejecutivo y el poder legislativo, bajó un poco el nivel, le quitó una cámara y pudo tener mayoría, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, en 1993. Y digamos, suele hacerse el balance que desde 1993 hasta el día de hoy, en verdad, hemos tenido un poco menos de nivel en la representación nacional, ¿no? Inclusive en cursos como ciencia política, en programas de posgrado donde participo, siempre recuerdan a la clase política previa a la de 1993. Y también siempre se recuerda la estructura que bien has mencionado previa a la de 1993, ¿no? Esto, por supuesto, no significa que regresemos, como también había otra posición en el Perú, a la Constitución del 79, tampoco significa que regresemos a la estructura previa a 1993. Simplemente es un punto de vista que parte desde el tema histórico, porque siempre hemos tenido doble cámara, pero se cortó por una decisión política, así de simple. Entonces, en ese contexto ya puedo responder tu pregunta, porque lo que estamos haciendo ahora es regresar a lo que el Perú, digamos, siempre ha estado acostumbrado o se siente más cómodo, ¿no? Es cierto que ahora los costos son más altos, hay que admitirlo. Tener dos cámaras en el Perú también es muy alto, pero también es cierto que la idea de tener dos cámaras es un poco mantener la mesura en todos estos aspectos judiciales, en todas estas designaciones también de funcionarios y también tener la mesura en no estar cambiando constantemente de funcionarios. Hay algunas faltas que no ameritan, por ejemplo, acusación constitucional, hay algunas faltas que no ameritan juicio político, y hay algunas faltas que no todo tiene que llegar hasta el Senado en el Perú. Entonces sí se necesita una segunda cámara que nos dé esa prudencia, que nos permita un poco bajar la temperatura que ha sido, digamos, muy vertiginosa en los últimos 25 o 30 años en el Perú. Entonces, yo creo en suma que nos ayuda de las dos maneras, ¿no? Nos ayuda tanto a nivel estructural y nos ayuda también a nivel político, porque también sería bueno escuchar a la segunda cámara. Ahora, hay una falla en mi respuesta, ¿no? Porque yo solo te he respondido como un profesor de derecho. Si es que te respondiera como un analista político, tengo una falla en mi respuesta. Porque lamentablemente, a pesar de que la estructura es buena, a pesar de que históricamente el Perú está acostumbrado al Senado y a pesar que ayudaría esto digamos, un poco dar más de estabilidad y a contar con mejores senadores, respondiendo a tu pregunta, lo cierto es que desde la práctica política eso no se ha dado. Lamentablemente, los primeros resultados de las elecciones en el Perú que estamos recién teniendo en estos momentos nos demuestra que casi muchos de los congresistas actuales están repitiendo el plato y están incluso subiendo a ser senadores, ¿no? Entonces, esto también demuestra que no solamente cuenta la estructura, no solamente cuenta contar con regresar a instituciones que nos han sido, digamos, útiles en el pasado, sino que también hay un tema de fondo que tenemos que variar, como decía, los perfiles del puesto, ¿no? En el Perú es muy difícil modificar los perfiles del puesto, ¿no? Los mismos congresistas son muy renuentes a, por ejemplo, que un senador tenga un magíster o un doctorado, ¿no?
hay mucha renuncia. Y creo yo que la respuesta también va porque la sociedad civil tiene que impulsar un poco más ese cambio. Es decir, en resumen, no basta la estructura nueva del Senado, por más que se nos sea familiar, no basta contar con dos cámaras, sino que es necesario modificar el perfil de quienes postulan a esas cámaras para asegurar esos problemas o prevenir esos problemas que bien has mencionado. Muchas Bien, gracias, profesor Novoa. Solamente para agregar, el requisito para ser diputado ¿es enseñanza primaria y secundaria o Nada no más, es sí, sí. ese requisito? 5 Sí, sí, así de simple, y 25 años hacia adelante. Correcto. Muchas gracias, Sí. muy amable, profesor. Muchas gracias. bien. ¿Alguien más quisiera? César, por favor, adelante. Enciende tu micrófono. ¿Sí? Hola, profesor. Gusto en saludarlo, don Bruno, señor director. Quiero agradecer la exposición de presidencialismo del Perú, realmente muy claro. Carlos, un saludo también, querido compañero, colega. Felipe Palma Germani, también aprovechar un saludo, gran colega, gran amigo. Profesora Mariela, también aprovechar de saludarla. Muchas gracias por permitirme participar de esta exposición tremenda sobre presidencialismo peruano. Muchas gracias. Gracias a ti, César, por tu participación. Felipe, por favor, tienes la mano levantada. Adelante. Hola, profesor. Bueno, les quiero dar las gracias. Aprovechar de saludar a la distinguida profesora Mariela, ¿cómo está? Los distinguidos profesores y estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, ustedes saben, deben saber, algunos que tengo en mi programa. Yo tuve, profesor, primero felicitarlo por su exposición. Yo tuve, y nos hicimos muy amigos, a fiscales del Ministerio Público en mi programa. Y hablamos de este tema. Y por dar un pequeño aporte, un modesto aporte a su brillante exposición, yo, por ejemplo, para terminar de los actos de corrupción, y lo mismo estamos proponiendo aquí en Chile, uno como líder transversal, es cortar un poco el Estado. No sé si yo creo que se entiende, cortar un poco el aparato estatal y reducirlo, y con eso ya tenemos un cierto flujo económico. Creo que ustedes en la parte económica están pagando menos impuestos que nosotros y ahí andan bien. Entonces, una forma de terminar con la corrupción sería eso. Bueno, hemos profundizado en mis programas, etcétera, pero lo quería felicitar por la exposición y más allá de eso no tengo mayores preguntas, pero por lo menos dando ese empuje, cortar el aparato estatal. Yo la verdad que uno lo estudia por todos lados y llega siempre a la misma conclusión. Cortar, cortar y cortar. Y hacer lo que hizo Singapur. Y ahí tienes un ejemplo concreto, rápido, de un país que terminó con la corrupción de mano muy dura. Eso es como el aporte que pensaba mientras escuchaba su... Y tuvimos, para terminar, tuvimos hablando más de 3 horas y nos hablaban del tema de la inmigración, que matan gente en taxi, un tema bastante crudo y que está complicado. Y sobre todo en la capital Lima. Y yo creo que usted lo debe vivir y todo. También quienes hemos sufrido asalto también lo hemos vivido. Eso es, lo quería felicitar y gracias a mi gran universidad y a mi grandes profesor, qué emoción verlos por aquí, por la invitación. Gracias. Gracias también, Felipe. Gracias. Bien. Bruno, hay una pregunta en el chat de Gabriel Martínez. Pregunta en la misma línea hablando sobre la bicameralidad. Desde un punto de vista político, ¿existiría la posibilidad que la segunda cámara se convierta más en un bloqueo político que un filtro legal? Preguntan eso. En el caso, gracias Gabriel por la pregunta, en el caso peruano de la bicameralidad que va a empezar este 29 de julio, es decir, después del nuevo gobierno, sucede algo muy particular, porque quien presenta ahora los proyectos de ley es el diputado, es decir, la Cámara Baja. Es decir, más que ser, digamos, el Senado una suerte de enemigo,
de la Cámara Baja está ahora obligado a ser su amigo. Tiene que coordinar obligatoriamente con el diputado, tienen que bajar al despacho del diputado, tienen que coordinar porque lo único que va a hacer el senador va a ser aprobar lo que el Senado le envíe. Y en todo caso, si no le gusta, tiene que devolver el proyecto de ley. Y viceversa, el senador va a tener que coordinar también con el Senado o hacerse aliado del Senado para tener un proyecto de ley consensuado. Entonces, es muy interesante porque, digamos, tenemos una figura inversa a lo que generalmente había antes, en donde el Senado tenía que tener la última palabra. En donde sí más bien tiene la última palabra y se ha empoderado mucho al Senado peruano es en la designación y en la remoción de funcionarios, ¿no? Esa parte en el Senado va a ser muy poderoso. El Senado peruano creo que va a ser más poderoso de todos los senados en la historia en el Perú. No tiene ni siquiera que preguntarle nada al diputado, ¿no? Y en donde más bien el diputado sí tiene bastante participación, tanto en el proyecto de ley como en la fiscalización. Eso también es muy importante. Es decir, se le ha dado mucho poder al diputado en la fiscalización. Quien va a fiscalizar a los poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos es el diputado. Es decir, se ha tratado de hacer algo novedoso, en verdad, en donde más que ponerse frenos, se está, digamos, propiciando una máxima coordinación. Solo el tiempo nos dirá si esto funciona o no, pero al menos en el papel está así. Así es. Bueno, te envían allí mensajes agradeciendo la exposición, excelente exposición, mi respeto y felicitaciones, profesor. Mis felicitaciones al profesor, realmente excelente exposición. Y allí Felipe reitera su comentario que hizo a viva voz. Gabriel Martínez igual envía un saludo desde Lima al doctor Novoa. Soy estudiante de Derecho de la Universidad ESAN. Qué grato escucharlo, gracias por la respuesta. Hay otra pregunta, Bruno, respecto al rol del Tribunal Constitucional peruano en la delimitación de los mecanismos de control y si es que ha intervenido en esta relación compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo lo ha hecho, si es que lo ha hecho? Sí, bueno, en el caso del Tribunal Constitucional peruano tendríamos que tener una exposición ad hoc, pero ha pasado también por varias etapas, ¿no? Ha tenido una etapa inicial entre 1979 a 1900 hasta el 2000, más o menos, y a partir del año 2000 hacia adelante ha ido teniendo muchos momentos diferentes, ¿no? Un primer gran momento del Tribunal Constitucional peruano fue entre el año 2000 y el año 2009, donde prácticamente Sí, y se cortó, Bruno. ¿Nos escuchas? Esperemos un minuto. sí, ahora sí. Bruno, ya. Sí, volvimos. Entonces, decíamos que no hay nada nuevo en el Tribunal Constitucional desde hace casi 16 o 17 años. Es decir, el periodo más importante del Tribunal Constitucional se dio entre el año 2000 y el año 2009, ¿no? Y ha tenido influencia muy marcada del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Constitucional alemán. Muchos de los magistrados del Tribunal Constitucional en esta primera etapa han viajado incluso a España y Alemania y han traído muchas de las herramientas de interpretación. Entonces, esta primera etapa fue muy buena del Tribunal Constitucional. Ahora, solamente fue una etapa muy buena en desarrollo de derechos fundamentales, pero no ha habido sino hasta el año 2018 aproximadamente, inclusive hasta más cerca, hasta el año 2020, recién una etapa del Tribunal Constitucional que ha hecho delimitación de los poderes, de las competencias de los poderes, o delimitación
las extralimitaciones de las competencias de los poderes. Es decir, recién el Tribunal Constitucional actual, la composición del Tribunal Constitucional actual, se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la disolución del Congreso en el Perú que hubo ahora, no hace mucho, en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Antes el Tribunal Constitucional no lo hacía. O, por ejemplo, se ha pronunciado también en ciertas competencias de emisión de leyes muy sensibles, como la ley de lesa humanidad que ha publicado el Perú recientemente, hace un par de años, y el Tribunal Constitucional ha ingresado a resolver esa materia solamente delimitando competencias. Es decir, en suma, el Tribunal Constitucional peruano ha cumplido una labor muy importante de desarrollo de los derechos fundamentales entre el 2000 y el 2009 y ha desarrollado recientemente, a partir del año 2018 hasta hoy, en esta última composición, un trabajo de delimitación de competencias entre los poderes del Estado, básicamente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero eso es muy reciente y está, la verdad, en pleno desarrollo. Hay una pregunta acá que son dos preguntas en uno, y sé que esta es difícil, pero te preguntan si de la experiencia peruana se pueden extraer lecciones para otros sistemas presidencialistas de la región. Y sé que quien la hace está acá en Chile, entonces si efectivamente habría algo que aprender de este particular contexto que está viviendo la institucionalidad peruana y que eventualmente pueda ser un medio para prevenir, ¿no? la situación en países como Chile o en otros países de la región. Y complementan la pregunta consultando si, vivido esto, cómo se ha vivido, desde tu perspectiva profesional, ¿consideras necesario avanzar en alguna reforma más profunda de la Constitución peruana o eventualmente si se convocara algún mecanismo de cambio constitucional como lo que ha vivido Chile, digamos, en los procesos luego de 2019, por ejemplo? Sí, en referencia a la experiencia peruana que pudiéramos nosotros siempre con bastante humildad poder recomendar, yo diría que está al principio de la presentación, eh, eh, que es básicamente la etapa de nuestra consolidación presidencial, ¿no? Es decir, mientras más conocemos nuestra historia, más vamos a entender qué es lo que sucede en el Perú actual. Y en la primera etapa, en la primera consolidación del Perú, nosotros tuvimos una influencia inglesa muy importante, que más allá de quién haya sido la influencia, es decir, pudo haber sido Bruno, ahí te cortaste. Sí, ahora sí. Entonces, Ahora en sí. esta, sí, en esta independencia del poder económico, decíamos, creo yo que está la recomendación que podríamos tener, ¿no? Y que esto de acá supera cualquier coyuntura, cualquier problema político. Es decir, el debate político puede tratar sobre diferentes temas, pero no puede tratar sobre economía. Así de simple. Entonces, cuando en el Perú cambian presidentes, como suelen cambiar de manera tan rápida, es decir, tenemos un poder político muy frágil, ya hay que decirlo, cuando se tratan temas económicos, inmediatamente la sociedad civil en su conjunto y las instituciones relacionadas a la economía cierran filas. Así de simple. Es decir, la coyuntura política no pasa por la economía peruana, ¿no? Y la sociedad lo sabe. Y cuando hay algún congresista o digamos algún actor político en general que quisiera intervenir en la parte económica en el Perú, inmediatamente la sociedad civil en general, universidades, ONGs, asociaciones, incluso hasta peruanos en el extranjero se unen y cierran filas para que el poder político o las organizaciones políticas no se toquen por ningún motivo, sea cual fuera el tema coyuntural que se esté tratando. Se puede cambiar al presidente de la República si quieren, pero no se puede cambiar al presidente del Banco Central de Reserva del Perú. No se puede cambiar al presidente del Perú, pero no se puede cambiar al ministro de Economía o al viceministro de Hacienda, ¿no? Solo por dar un ejemplo. Entonces, me parece que, no sé si bien o mal, es la única experiencia salvable
que podríamos nosotros humildemente recomendar y que creo yo finalmente recuerda un principio muy antiguo, ¿no? Que es la independencia de los poderes, ¿no? Y el fortalecimiento de la independencia y la autonomía de los poderes, y sobre todo del poder económico. Y en referencia a lo segundo, sí, yo soy total, digamos, enemigo de las reformas, ¿no? Siempre todos los candidatos en el Perú que deseen hacer grandes reformas o desean hacer grandes reformas, incluso cambiar de constituciones, nos hace recordar a nosotros un poco los inicios del presidencialismo que expusimos, ¿no? Esa etapa de caudillismo, esa etapa de guerras, esa etapa de pagar favores y que cada presidente o cada caudillo quería su propia constitución. En verdad, si uno lee con tranquilidad y con objetividad la Constitución del Perú, no hay mucho que cambiar. O sea, la parte económica está muy clara, la parte de derechos fundamentales está sumamente claro, la parte inclusive de instrumentos internacionales y su aplicación en el Perú también está bastante clara. El capítulo de derechos económicos, sociales y culturales está muy claro. En todo caso, si tendríamos que hacer algún cambio, sería una modificación muy precisa, muy puntual, o una modificación vía interpretación del Tribunal Constitucional. Pero hablar de reformas en el 2026, en un mundo de centennials y millennials, me parece un retroceso sin sentido. Más bien, lo que debemos apuntar es a fortalecer el desarrollo constitucional, a fortalecer las instituciones constitucionales y a fortalecer la autonomía de las instituciones. Perfecto. Bueno, no veo manitos levantadas y tampoco preguntas en el chat, así que no queremos abusar más de tu tiempo, Bruno, sino, por supuesto, agradecerte esta muy interesante exposición que nos has compartido y también la paciencia con la que has atendido las preguntas que te hemos formulado. Igualmente quiero agradecer a quienes se conectaron. Hemos dejado registro grabado de esta exposición para luego enviárselas vía correo para que puedan volver a algunas de las ideas centrales que ha planteado el profesor Noboa. Y por último, bueno, no sé, Bruno, si quieres dar algunas palabras previo al cierre de la actividad. No, nada, solamente agradecer, muchísimas gracias también por conocerlos a cada uno de ustedes y muy feliz de estar aquí. Hasta una nueva oportunidad. Perfecto. Sí, para nosotros un placer haberte tenido en este espacio, Bruno. Bueno, les agradezco a todos por su conexión. Los invitamos, por supuesto, a participar de las próximas actividades que estaremos convocando en el marco del desarrollo del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional, así como las próximas sesiones de este seminario IUS. Que tengan todos muy buenas noches. Y muchas gracias, Bruno, por tu tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias, profesor. Chau. Que estén bien. Hasta luego.